Entonces, bueno, pues de alguna manera en las primeras unidades ya definimos lo que era farmacocinética, su nombre no lo dice, cinética, movimiento, el recorrido, el camino del fármaco dentro del organismo. Entonces, entendemos que la farmacocinética, pues va a ser una parte de la farmacología que va a estudiar diferentes procesos por los cuales pasa el fármaco. Si de manera coloquial podemos decir que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, ¿qué le hace? Pues lo pasa por diferentes procesos, como es lo absorbe, lo distribuye, lo biotransforma y lo elimina. También otra cosa que hay que considerar es cuál es el objeto de estudio de la farmacocinética. A la farmacocinética le interesan básicamente saber dos cosas y ahorita les voy a decir una tercera. Dos cosas. ¿Qué le interesa saber? Le interesa saber en dónde está el fármaco, es decir, en qué fluido, en qué tejido, en qué excreta del organismo y cuánta cantidad hay. Por eso aquí tenemos una definición de la farmacocinética en forma general que va a determinar la cantidad de fármaco presente en el organismo. Sin embargo, una pequeña rama de la farmacocinética es la farmacocinética cuantitativa. Y eso es cuando a la farmacocinética no solo le interesa estudiar las dos cosas que les dije, en dónde está y cuánta cantidad hay, es decir, en qué tejido o en qué fluido y qué concentración tiene, sino también ahora vamos a involucrar la variable tiempo. Y entonces cuando involucramos la variable tiempo, es decir, cuáles son los cambios de concentración del fármaco en diferentes sitios del organismo en función del tiempo, entonces estamos hablando de la farmacocinética cuantitativa. No estamos hablando de cosas diferentes, simple y sencillamente que estamos involucrando la variable tiempo en saber en dónde se encuentra este fármaco. Y para el estudio de la farmacocinética cuantitativa, entonces vamos a utilizar modelos matemáticos para escribir, explicar y predecir cómo es que se comporta el fármaco dentro del organismo, es decir, cuáles son estos procesos cinéticos que sigue el fármaco. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la farmacocinética de forma general, es decir, vamos a describir los procesos de forma general. Y ya para finalizar este tema del día de hoy, pues vamos a ver la resolución de algunos problemas que nos ayudan a comprender mejor la forma en la cual se comporta un fármaco dentro del organismo desde el punto de vista de la farmacocinética. La siguiente clase, que es el taller número 2, es entonces que va a verse más con mayor puntualidad la farmacocinética cuantitativa, es decir, se va a involucrar la variable tiempo predictivos para poder entender este proceso. ¿Sí? Entonces, el día de hoy solo es de manera general y vamos a hacer unos problemas y la cuantitativa la vamos a revisar la siguiente clase. Entonces, pues se dice que para que un fármaco produzca los efectos terapéuticos para los cuales fue administrado, debe alcanzar un intervalo preciso de concentración en un sitio llamado biofase. ¿Qué es la biofase? Se dice que la biofase es la vecindad del receptor, es decir, hay un lugar muy cercanito al receptor. El medio, y en este medio, en este sitio, pues va a poder interactuar con su receptor. Entonces, la concentración, la cantidad de fármaco debe llegar hasta ahí para entonces garantizar que pueda surgir el efecto terapéutico. Es entonces que para llegar a este sitio de la biofase, pues el fármaco tendrá que franquear ciertas barreras. Y entonces, dentro de estas barreras que tiene que franquear,
pues el estudio y caracterización de la evolución temporal de los fármacos y sus metabolitos en el organismo se realiza a través del cálculo de diferentes curvas que me ayudan a predecir la concentración en función del tiempo a través de la determinación de diferentes muestras biológicas. Y entonces este proceso farmacocinético inicia, ¿verdad? Desde que el fármaco es administrado por alguna vía de administración. Antes de que el fármaco se absorba, debe de pasar el fármaco que viene unido a sus vehículos, sus excipientes, dependiendo de la forma farmacéutica, ¿verdad? Tendrá que primero liberarse y entonces pues empezar con el proceso de absorción y de ahí distribución, biotransformación, eliminación, etcétera. Es entonces que a este proceso ustedes lo verán en algunos documentos, en algunos textos que se conoce como el proceso LADME, que significa LADME, L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y ED son las siglas del proceso farmacocinético. Y principalmente se ve desde el punto de vista de la biofarmacia. La biofarmacia no es otra cosa más que el estudio más profundo de la farmacocinética cuantitativa, ¿sí? Y ellos, en el caso de los que estudian precisamente más a fondo este tema, pues entonces incluyen el proceso de liberación como parte del proceso farmacocinético. Nosotros desde el punto de vista de la farmacología nos vamos a circunscribir a estudiar a la farmacocinética desde el proceso de absorción, no porque no consideremos que este paso previo sea importante, no, sin embargo es objeto de estudio pues de algunas otras ramas. Es entonces que la farmacocinética, decíamos, que comprende diferentes procesos. Estos procesos los vamos a separar solo con fines de estudio, ¿sí? ¿Por qué digo solo con fines de estudio? Pues porque en el organismo estos procesos se llevan a cabo de manera simultánea. Esto es que el fármaco parte de esta concentración se está absorbiendo, mientras una ya se está distribuyendo, otra ya se está biotransformando e inclusive hay fármaco que se sigue absorbiendo cuando parte de esta concentración ya está eliminándose. Se dice que es simultáneo. Bueno, pues con objeto de estudio entonces los vamos a separar y empezamos por el primer proceso que es el proceso de absorción. El proceso de absorción se reconoce como un proceso que es el paso a través de membranas biológicas para llegar a torrente sanguíneo. De ahí que la vía de administración tenga un gran impacto en el proceso de absorción. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de dónde yo coloque al fármaco, pues será las membranas que tendrá que atravesar para poder llegar a torrente sanguíneo. Cabe señalar entonces que la única vía de administración que no requiere, no tiene proceso de absorción, pues es la vía intravenosa. Por eso se reconoce que la vía intravenosa es la vía más rápida, es una vía inmediata, es la más inmediata de las inmediatas, ¿verdad? Porque no requiere proceso de absorción. Directamente se está colocando el fármaco en el torrente sanguíneo, mientras que todas las demás vías, pues en mayor o menor medida tendrán para llegar a torrente sanguíneo. Es entonces que en este paso, en este proceso para llegar a la biofase, pues decimos que la forma farmacéutica también es un factor que está influyendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo partir de formas farmacéuticas sólidas que tienen que pasar primero por un proceso de desintegración y a formas líquidas que ya el fármaco está disuelto. Bueno, otro proceso es el proceso de distribución.
en el proceso de distribución, el fármaco pues va a llegar a diferentes sitios del organismo. Algunos ingresará más lento. ¿Por qué? Pues porque el paso a través de las membranas biológicas, sabemos que las membranas no todas son iguales, unas son más permeables que otras. Entonces, este proceso de distribución, pues va a permitir que el fármaco penetre a ciertos sitios, ¿verdad? A ciertos fluidos, y esto lo va a hacer con el objetivo de andar buscando su diana, su órgano blanco para poder encontrar a su receptor. Tenemos otro proceso que es el proceso de biotransformación y está muy relacionado con el proceso de eliminación, como lo vemos aquí. Es decir, el proceso de biotransformación es un paso previo a la eliminación porque se dice que la mayoría de los fármacos primero tendrán que pasar por este proceso de biotransformación para poder eliminarse. Es aquí donde adquieren la característica de hidrosolubilidad para poder excretarse. Bueno, también hay que hablar acerca de lo que se considera un fármaco biodisponible. ¿Qué es tener un fármaco biodisponible? Bueno, se dice que todo, eh, usando este corolario, se dice los fármacos son moléculas, pero no todas las moléculas son fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea fármaco, las moléculas tendrán que tener características especiales que le confieran a esa estructura química la capacidad de tener efecto terapéutico. Y dentro de esas propiedades, pues están sus propiedades físico-químicas. Dentro de las propiedades físico-químicas que deberá tener un fármaco para poder ejercer un efecto farmacológico, pues está, por ejemplo, propiedades como ser no polar, es decir, liposoluble, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque le es decir no ionizado. ¿Por qué? Pues porque estas características le permiten al fármaco atravesar más fácilmente las membranas, al menos por un mecanismo pasivo, una difusión simple, que es el mecanismo que está distribuido en casi todo el organismo. Entonces, al ser el liposoluble y la membrana lipofílica, ¿verdad? Filos, amor, atracción, atrae a las moléculas y es más fácil que las atraviese. Pero también la forma biodisponible nos marca que el fármaco no deberá de estar unidos a proteínas plasmáticas ni a proteínas tisulares, ¿sí? Para que pueda atravesar las membranas, porque el hecho que se una a una proteína, pues esto le impide por impedimento estérico, es decir, porque es demasiado grande la molécula y entonces no le es fácil ni atravesar membranas, ni tampoco unirse a un receptor, ¿sí? Entonces, la forma biodisponible del fármaco se dice es aquel fármaco que tiene o cuenta con propiedades físico-químicas especiales, características, tamaño de partícula es otra, ¿verdad? Deben ser partículas pequeñas, de tal suerte que puedan atravesar más fácilmente la membrana biológica. Una vez que el fármaco, ¿verdad?, adquiere o tiene o se diseña con estas características, pues entonces este otro factor que dijimos que está influyendo, pues es la forma farmacéutica. No es lo mismo partir de una forma sólida, como una tableta, a partir de una forma líquida, como ejemplo la vía oral, donde tenemos tabletas orales y tenemos un jarabe, por ejemplo. Como pueden ver en este diagrama, pues en una forma farmacéutica sólida, antes de que el fármaco se absorba, vean el proceso de absorción acá está, pues tendrá que pasar por pasos previos. ¿Y cuáles son estos pasos previos? Pues el de liberación. Primero, una desintegración de esta tableta. Se empieza a disgregar en partículas, en pedacitos más pequeños. Esto
pedacitos más pequeños, después pasan a una disolución y una vez que el fármaco ya está disuelto, entonces empieza a separar de sus vehículos, de los excipientes de los cuales venía acompañado y entonces ahora sí, ya tengo al fármaco en su forma biodisponible. Biodisponible, disponible biológicamente, en otras palabras, que se pueda absorber para llegar a la biofase. Entonces, como vemos, en este caso es una tableta, pero imagínense que esta no fuera una tableta, que fuera como ejemplo algo recubierto, o sea, una grajea. Una grajea no es más que una tableta cubierta. Entonces, primero tendrá que desintegrarse la cubierta y luego empezar a desintegrarse la tableta. Entonces, todavía aún más se retarda el proceso de absorción. A diferencia que si yo tengo un fármaco que ya, bueno, un medicamento, mejor dicho, un medicamento que ya viene en una forma disuelta, como es por ejemplo un jarabe, ya está en solución y entonces pues nos estamos ahorrando algunos pasos. Como ya está en solución, lo único que tiene es que separarse de su vehículo, ¿verdad? De todos aquellos acompañantes del fármaco que le sirvieron para su acondicionamiento y entonces pues ya nada más es separarse de estos vehículos y ya encontrarse en su forma biodisponible para poder absorberse. Es entonces que les comento, ¿verdad? Que la forma farmacéutica es un factor que influye en la farmacocinética, ¿sí? Que está relacionado obviamente con la vía de administración, ¿verdad? Por eso se dice que la vía de administración es un factor muy importante en el proceso cinético. Y entonces, pues precisamente para clarificar este proceso, para ver cómo es que se va realizando este proceso de liberación y que está en función de la forma farmacéutica, pues entonces tenemos este pequeño videíto para que observemos mejor cómo es que se disuelven o se liberan estos productos, estos excipientes. ¿Sí lo ven? ¿Lo escuchan? Bien, pues, ¿qué les pareció este videíto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién me dice? Observando cómo cada uno de los troncos se está disgregando, ¿no? Por ejemplo, están las cápsulas de gelatina, se ve cómo se abren, todos los comprimidos, cómo se van deshaciendo. ¿Sí? Está asemejando, está poniendo diferentes formas farmacéuticas, sólidas, semisólidas, en un fluido biológico y entonces pues empieza con una cámara acelerada, ¿verdad? Se va viendo cómo se van liberando, desintegrando aquellos que son formas sólidas
pues los diferentes formas farmacéuticas y de hecho utiliza una Advil, que no sé si alguno de ustedes ha utilizado alguna vez el ibuprofeno. En este caso, bueno, nos enseña una marca comercial que es el Advil, que es ibuprofeno, pero bueno, hay diferentes marcas de ibuprofeno, pero una que ha recobrado muchísima relevancia o dado que es una forma farmacéutica relativamente novedosa, relativo porque es nueva no es, pero digamos que es tecnología, acuérdense que ahorita la tecnología pues aborda muchos campos y uno de ellos aborda pues el campo de la tecnología farmacéutica. Y son precisamente estas cápsulas de gelatina blanda, les llaman liquid film, de una película líquida donde es muy delgadita y el contenido es líquido. Entonces, al disolverse esta película, esta cápsula blanda, pues entonces inmediatamente libera al principio activo y el principio activo ya viene líquido, o sea, viene disuelto. Entonces, la absorción sea mucho más rápida a cuando de una forma sólida, que pues como se ve en el video, se van empezando a desintegrarse poco a poco, pero aún así, pues es un proceso que tarda un poquito más. Entonces se está asemejando lo que pasaría si consumiéramos el fármaco, si lo administráramos por una vía oral, y esto pasaría dentro de nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Ya sea estómago, intestino, que son los sitios de absorción, estómago para fármacos ácidos, intestino para fármacos básicos, y donde se llevaría a cabo el proceso de absorción de estos fármacos. Entonces, pues aquí podemos ver cómo es que impacta la forma farmacéutica en el proceso, pues, de absorción del fármaco y de ahí, pues, toda la farmacocinética, ¿sí? Y obviamente no lo estamos estudiando en esta sección, en esta parte, pero también nos clarifica un poquito acerca del efecto del fármaco, ¿verdad? Y no digo que lo estemos estudiando porque ese es objeto de estudio de otra unidad que se llama farmacodinamia, ¿sí? Pero sin embargo, sí nos deja entrever que si el fármaco se absorbe más rápido entra en todos los procesos farmacocinéticos, pues yo entenderé o se pueda predecir que el efecto farmacológico pues es más rápido, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profesora. Esperen un segundito, porque después de que pasó algún video como que se traba, como ven ahí estoy leyendo. Bueno, lo que está leyendo les sigo platicando. Entonces, entenderemos que el proceso farmacocinético, pues, dependen, pues, varios factores. Ahí está, ya se logró destrabar mi máquina. Bien, entonces, el proceso de absorción, ya quedamos, es un proceso de paso a través de membranas biológicas, ¿sí? Que depende, ya dijimos, vía de administración, forma farmacéutica. Entonces el fármaco tendrá que franquear diferentes barreras biológicas y poder llegar a torrente sanguíneo. Vamos entonces a ver un videíto donde nos muestra un ejemplo de absorción y esto lo veremos de una administración de un fármaco vía oral. ¿Qué le pasa a un fármaco cuando administramos oral? ¿Cómo comienza este viaje, este proceso farmacogenético en el mismo? Está en inglés, pero realmente se logra entender este video. Entonces, se los dejo y ahorita lo comentamos. After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive system. Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. These particles will continue their journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. Aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream.
Bien, ¿qué es lo que observamos en este video? Bueno, un fármaco es administrado vía oral, una tableta, como vimos, cae al tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal empieza el proceso de disgregación, porque se vea que es una tableta, ¿verdad? Con los fluidos biológicos, en este caso el jugo gástrico, ¿verdad? Se empieza a desintegrar y una vez que se desintegra, se libera de este excipientes y entonces ya las partículas son muy pequeñitas, van viajando a través del tracto gastrointestinal y entonces se van a encontrar con la membrana del epitelio gastrointestinal, que son precisamente las vellosidades intestinales, que bueno, las vellosidades intestinales van a tapizar todo el tracto gastrointestinal, los cilios, ¿verdad? Estos cilios que se ve que se van moviendo, estos cilios tienen movilidad porque precisamente tienen esta movilidad para ir arrastrando el alimento, ¿verdad? Y que se vaya absorbiendo a través de todo el tracto gastrointestinal. Y se ve bien, se va viendo cómo es que se van, perdón, depositando en las membranas. Permítanme, déjenme tomar tantita agüita. Ahora sí, ya. Bien. Entonces, aquí entenderemos cómo el fármaco va a tener que atravesar las membranas de estos cilios, ¿verdad? Aquí lo ven depositado y va poco a poco a atravesar estas membranitas, esta membrana celular para llegar hasta estos vasos sanguíneos, ¿verdad? En los cuales una vez que se dirige a estos pequeños vasos, pues de ahí lo van a conducir a vasos comunicadores y de ahí al torrente sanguíneo. Entonces, pues entendemos también que otro factor, pues es la naturaleza del fármaco. Si es un fármaco ácido, les decía, va a empezar a absorber. Si es un fármaco básico, solo se va a depositar y va a esperar a que se mueva o cuando hay alimento, cuando hay fluido biológico, etcétera, se va a desplazar hasta el intestino y entonces ahí es donde va a encontrar una oportunidad para poder absorberse. Bien. Una vez que el fármaco ya atravesó las membranas biológicas, entonces ya se dirigió hasta torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo se va a llevar a cabo el proceso de distribución. ¿Y qué es la distribución? Es cuando el fármaco, empleando al plasma como vehículo de transporte, va a viajar hacia todo el organismo, ¿sí? Es decir, va a viajar a fluidos, a tejidos del organismo. Pero para que se lleve a cabo el proceso de distribución, la distribución pide una condición y esta condición es que el fármaco solito no puede viajar, no le es tan fácil viajar a través de los diferentes fluidos y tejidos, sino que la condición va a ser que se una a una proteína. Y entonces, bueno, vamos a ver la segunda parte, otro pedacito del video que nos habla de este proceso. Se los dejo y ahorita lo comentamos. Distribution. Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the bloodstream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for plasma protein. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps.
Aquí voy a detener el video para primero ver esta parte. ¿Qué fue lo que observamos en esta primera parte? Bueno, lo voy a recorrer un poquito. Que el fármaco Be filtered out as they pass through the liver. Requiere, les comentaba yo, de una proteína para poder transportarse. Alguien que le ayude, ¿sí? Que le ayude a poder viajar por todo el fluido biológico, como es el plasma sanguíneo. Y para eso necesita la ayuda de un transportador y este transportador, pues normalmente son proteínas plasmáticas. Y una de las proteínas plasmáticas que por excelencia que más utilizan los fármacos es la albúmina. Se le conoce como la proteína universal. Entonces la albúmina, ¿verdad? Va a ser el portador. No es una proteína, es una macroproteína, es una proteína muy grandota, es una macromolécula. Entonces la albúmina es capaz de transportar varias estructuras a la vez, estructuras endógenas, ¿verdad? Y estructuras exógenas como son fármaco. De hecho, tiene 5 sitios de unión. Entonces, como quien dice, tiene 5 bracitos, 5 puertas. Imagínense que es como un carrito, un coche. Ah, bueno, pues tiene 5 puertas por las cuales se pueden ir uniendo diferentes estructuras químicas. Existen otras proteínas, no es la única, pero digamos que es el referente de una proteína transportadora. Entonces, una vez que se une a esta proteína, pues va a viajar por todo el organismo, al menos en la parte plasmática. Pero también cuando el fármaco llega o tiene que pasar por algún tejido, se separa de esta proteína de la albúmina y entonces proteína tisular, ¿sí? ¿De qué tejido? Pues del donde haya llegado, de hígado, de riñón, de estómago, etcétera. Cualquier proteína que forme parte de la estructura de la membrana de algún tejido, ¿sí? La segunda parte que estábamos viendo era una vez que el fármaco, imagínense que en este viaje del fármaco llega a hígado. Entonces, cuando el fármaco llega a hígado, se echa en marcha otro proceso cinético y es el proceso de biotransformación. Veamos el video y lo volvemos a comentar. Exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water soluble, so it can't be excreted in urine. ¿Se detuvo? Me parece que cambié de diapositiva, profesora. Pues no, yo no cambié, como que se cambió. A ver, espérenme. Ahora ya no quiere. Distribution. A ver, les digo que se pone con sus moños. Will get have any effect on the body. Bueno, lo voy a dejar correr tantito porque The se next está stop on the trabando. journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water soluble and can be excreted in urine.
A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, then they can bypass the small intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. We are now at the site of some skin tissue damage. Tissues in the skin are creating prostaglandins, which are causing inflammation. The prostaglandins are sending messages to the nerves in the skin responsible for the sensation of pain. Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent. Ok. Bueno, vamos a comentarlo. Lo voy a... Distribution. Ay, no les digo. A ver. First, aspirin is Entonces, el proceso de biotransformación. ¿Qué es la biotransformación? La biotransformación se define como la serie de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro del organismo para convertir a una molécula en polar, es decir, hidrosoluble, para facilitar su eliminación. En otras palabras, ¿qué hace la biotransformación? La biotransformación, entendámoslo así de manera muy coloquial. La biotransformación no son más que tijeras y pegamento. Y lo podemos ver con este ejemplo que nos pone el video, que es la aspirina. Es el ácido acetilsalicílico. Esta es la estructura de la aspirina, del ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿qué hace la biotransformación? Primero, la biotransformación se divide en dos fases. Fase 1, ¿sí? Así se llama, fase 1 y fase 2. En la fase 1 van a ser reacciones principalmente de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Es decir, se va a someter a esa estructura a este tipo de reacciones. En el caso de la aspirina, lo que sufre es una hidrólisis. Se va a hidrolizar. Y se va a hidrolizar a ácido salicílico. Entonces, ¿qué hizo el organismo? El organismo... breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. ¿Se fijaron? Cortó un grupo funcional y le pegó otro. O sea, las tijeras y el pegamento le cortó un grupo funcional que le confería liposolubilidad y le pegó un grupo funcional que le confiere a la estructura química hidrosolubilidad y lo convirtió de ácido acetil salicílico en ácido salicílico, que es más soluble, hidrosoluble, ¿sí? Una vez que el fármaco ya se ha solubilizado en líquido, o sea, hecho hidrosoluble, entonces el organismo hace pasar a esta estructura química ahora por una fase 2. La fase 2 también se conoce como fase de conjugación. Y entonces el fármaco se combina con estructuras químicas propias del organismo que se sintetizan o ya existen. En este caso, el ácido salicílico se va a combinar con una estructura muy grandota, muy pesada, llamado ácido glucurónico. El ácido glucurónico, ¿cuál es el objetivo de la fase 2? Hacer más hidrosoluble esta estructura química, pero la principal objetivo es inactivarlo, convertirlo en un metabolito inactivo. ¿Para qué? Para que de esta forma pueda eliminarse, al menos por la vía renal. La vía renal, la orina, es la principal vía de eliminación de fármacos y la vía renal pide dos condiciones para que los fármacos se eliminen a través de la orina, que sean polares e inactivos. La polaridad me la da la fase 1, la inactivación y toda la polaridad necesaria, la fase 2. Y entonces, por eso, aquí observamos cómo ahora vamos a quitar otro grupo funcional
y le vamos a pegar el ácido glucurónico. This salicylic acid isn't water soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide. Y entonces se va a formar una estructura muy grandota. Ya vieron que parece hasta el doble, ¿sí? De la estructura original. Esta es la estructura original del ácido acetil salicílico. Esto era el grupo farmacofórico. Recordarán que en la unidad número 1 de teoría vimos lo que era, en la unidad número 2, que es propiedades físico-químicas, el grupo farmacofórico, el responsable de la actividad farmacológica, pero no es lo mismo este grupo a una estructura ya tan grandota. Esto es el ácido glucurónico, ¿sí? Esta estructura grandota. Entonces, esto hace que se inactive la molécula. Entonces ya se forma un metabolito que es un conjugado de glucurónido y entonces esta estructura ya es más soluble e inactiva y entonces ya se puede eliminar por la vía renal, ¿sí? Bien. El fármaco, entonces, decíamos, se va a distribuir y se va a distribuir hacia diferentes tejidos. En una de esas, el fármaco puede llegar a unos sitios conocidos como sitios de depósito, de almacenamiento, en los cuales pues se dice que los fármacos altamente liposolubles, casi la mayoría de la concentración, se va a estos sitios de depósito, de los cuales se va liberando poco a poco, hasta que disminuyen las concentraciones plasmáticas, entonces se va a ir liberando de estos sitios y entonces eso explica por qué tenemos concentraciones plasmáticas constantes en el organismo. Bueno, ya dijimos que la biotransformación es una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo. Sin embargo, para que se lleven a cabo estas reacciones químicas, es importante que se cuenten principalmente con sustratos y que se cuenten con enzimas. Entonces, dentro de las enzimas que catalizan a las reacciones químicas de la biotransformación, pues nos vamos a encontrar al citocromo P450. Otros de los objetivos de la biotransformación no es solo eso. La biotransformación pues tiene algunas otras finalidades, como es, por ejemplo, activar moléculas. Hay sustancias que ingresan al organismo de forma inactiva y se activan con la biotransformación. Ejemplo tenemos a las benzodiazepinas que se convierten, entran inactivas y se activan con la formación de desmetilbenzodiazepinas o el prontosil que se convierte en una sulfonamida con actividad terapéutica. También otro objetivo de la biotransformación es desactivar, ya lo dijimos, ¿no? Como en el caso de la aspirina, a través de la conjugación con el ácido glucurónico, o como nos muestran aquí, el fenobarbital se inactiva formando metabolitos inactivos. Otro quehacer de la biotransformación pues es la detoxificación, es decir, disminuir o quitar la toxicidad que producen algunas sustancias, como por ejemplo la clorpromazina, se detoxifica, es decir, el organismo hace que no sea tan tóxica, formando sulfóxidos, pero también el organismo puede intoxicar, es decir, sustancias que no son tóxicas las puede llevar a la toxicidad, ¿sí? Y esto como ejemplo es el paratión, que es un insecticida que no es tóxico, pero en el contacto con la biotransformación en el organismo se convierte en paroxón y el paroxón sí es un tóxico para el organismo, de ahí que se utilice como insecticida para matar a los insectos, ¿no? Les causa toxicidad. Y bueno, algunos otros como la acetanilida, que se convierte en la anilina, y el etanol, que a lo mejor les es un poquito más familiar esta sustancia, ¿verdad? El etanol se convierte en el organismo, se toxifica y se
convierte en acetaldehído y el acetaldehído después se convierte en ácido acético. El ácido acético, pues es el responsable de resecar membranas, de ese malestar que llegan a sufrir, ¿verdad? Aquellos consumidores asiduos de alcohol. Y los no ácidos también, ¿eh? O sea, aunque lo hagan una vez, pues entonces el alcohol, esta es la ruta de su biotransformación. Bien, decíamos también que existen dos fases de la biotransformación, como es la fase 1 y la fase 2. La fase 1 se circunscribe, hay muchas reacciones, pero prácticamente se circunscriben a 3, que es oxidación, reducción e hidrólisis, y la fase 2 pues es una serie de reacciones químicas y se conoce también como fase de conjugación, y hay varias reacciones con las cuales se conjuga el fármaco. Se reconoce al hígado como el principal órgano biotransformador, sin embargo, no es el único. Existen algunos otros tejidos que también sintetizan enzimas que catalizan reacciones químicas, como es el vaso, el plasma, el intestino, los pulmones y la piel. Y como dato les puedo decir que en la piel es el único órgano en el cual se pueden llevar a cabo los 4 procesos farmacocinéticos en el mismo sitio. En la piel el fármaco se puede absorber a través de las diferentes capas de la piel, ahí se distribuye, ahí se biotransforma porque la piel también sintetiza enzimas y ahí se elimina a través de una vía de eliminación que es el sudor, ¿sí? A través de las glándulas sudoríparas. Entonces se reconoce que la piel es el órgano, ¿sí? Donde se pueden llevar a cabo estos procesos, los 4. Bien. Y el último proceso, pues es el de excreción, es decir, cuando el fármaco ya ha pasado por un proceso de biotransformación, ya se polarizó y está listo para salir del organismo. Es entonces que tenemos este proceso de salida del fármaco. Y les paso la última parte de este videíto que nos habla de este proceso. Excretion. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. Bien, ya era un pedacito el que nos faltaba. Bueno, lo que nos dice el video, pues es efectivamente que el fármaco, pues ya sale a través de las diferentes membranas, las salidas naturales que tenemos, y una de las salidas naturales, pues es la vía renal, ¿no? A través de la formación de la orina, pues va a salir, va a atravesar las membranas. Acuérdense que las membranas es reversible, el fármaco atraviesa las membranas para entrar, o sea, se absorbe, pero también las mismas membranas las utiliza, pero ahora para el proceso de salida. Y entonces, pues va a atravesar membranas ahora del tejido renal y pues se va a dirigir a la formación de orina y de ahí pues a excretar el organismo o la salida del organismo. Las vías de excreción naturales que tenemos para eliminar al fármaco, en general moléculas endógenas, ¿no? Pero pues obviamente el fármaco las ocupa, pues son la renal, que es la principal vía de eliminación, pero tenemos otras como son la vía biliar, o mejor conocida como hepatobiliar, la vía pulmonar. La vía intestinal pues prácticamente no es una vía como tal, realmente lo que junta son los excretas de la vía hepatobiliar, ¿verdad? En donde la vía pulmonar, la vía hepatobiliar y la vía renal se conocen como vías, las vías grandes de eliminación, porque la mayoría del fármaco se elimina a través de estas vías, y tenemos vías menores. Dentro de las vías menores podemos reconocer a la vía salival, es decir, a través de la saliva, a través del sudor, y a señalar que la eliminación por leche materna solo cobra importancia cuando la mamá está amamantando. De otra manera,
de forma fisiológica, pues no hay salida de leche en la mujer, a menos que esté amamantando, y entonces, pues esta vía no tiene razón de eliminarse. Pero si la madre está amamantando, entonces se produce leche y esta leche puede ser que contenga concentraciones de fármacos, ¿sí? La leche es ligeramente ácida, entonces se dice que se eliminan más fácilmente los fármacos básicos, ¿no? Porque pasan a través de las membranas de la glándula mamaria. Bien. Pues este recorrido que hemos hecho de manera un poco a lo mejor rápida acerca del proceso farmacocinético, ahora tenemos que clarificarlo, que entenderlo un poquito más. Y entonces la forma en la cual una experimentación, que si estuviéramos obviamente como todo quisiera en la escuela, pues esto lo aterrizaríamos en un diseño experimental con animales. ¿En qué consiste este diseño experimental con animales? Bueno, se administra un fármaco a una rata. Este fármaco es el sulfatiazol sódico. Y una vez que se le administra, entonces se comprueba el proceso farmacocinético. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, sacrificando al animal con un exceso de éter y diferentes muestras de tejido, de fluidos biológicos y de sus excretas, ¿no? Porque acuérdense, ¿cuál es el objetivo de la farmacocinética? Es saber en dónde está el fármaco y cuánta cantidad hay. Entonces, pues ustedes ya entenderán en qué consiste el experimento. Es decir, le doy una dosis y ahora tomo muestras de sus órganos y los cuantifico. Y la cuantificación pues se hace a través de una técnica colorimétrica con el espectro. Se procesa una muestra. Esto me va a dar un valor. Y entonces yo me dedico al procesamiento de estos valores. Entonces, bueno, lo hacemos, obviamente, pues primero lo hacemos con problemas porque realmente es un taller y ya después pasamos a la práctica. Desgraciadamente, pues ahora no hay práctica, entonces solo vamos a poder hacer los problemas. Pero sí es importante que ustedes ubiquen de dónde vienen estos problemas, es decir, cuál es el fundamento de tener estos valores. Ahorita pues nada más tenemos los valores, pero sí quiero que sepan de dónde vienen, es decir, cómo es que es el diseño experimental, o cuál fue, o hubiera sido, mejor dicho, el diseño de dónde obtuvieron estos datos. Entonces, bueno, vamos a hacer la resolución de problemas para poder entender